Bueno, y ahora les voy a hablar sobre cómo hacer una composición en After Effects. Primero que nada tenemos que pensar muy bien en qué queremos hacer más bien. Tanto en producciones de películas, ya sea animadas o de live action, tenemos que planificar muy bien la escena que queremos. Es lo mismo en After. Por ejemplo, si vamos a hacer una escena, en este caso, del castillo de Hogwarts, pues vemos como que la escena tiene su lago, tiene sus nubes, sus montañas al fondo, está el castillo y pues un poco de niebla, ¿no? Neblina. Entonces ya, una vez que yo tengo como mis elementos que quiero poner en mi escena, primero utilizo ya sea Illustrator o Photoshop para irlos acomodando y crear como la escena que quiero. Después de eso, exportamos como esa escena a After Effects y aquí es donde empieza toda la magia. Ya una vez que tenemos como todos nuestros elementos, lo vamos acomodando conforme lo queremos, un poco más al fondo, al frente, de tal forma que queda algo muy parecido al teatro. En el teatro el escenario se divide en tres partes: la parte de enfrente, la parte de en medio y la parte trasera. En la parte trasera siempre va a ir como el fondo, la escenografía de fondo, ya sean arbustos, uh, sí, arbustos, libreros, todo aquello que nos sirva para dar como un fondo a nuestra escena y que se sitúe mejor en la localización que la estamos haciendo. Por otro lado tenemos el frente. En el frente normalmente van a ir nuestros personajes principales cuando queremos que su acción esté como frente al espectador. Obviamente se pueden recorrer entre el frente y el medio dependiendo como lo que estén haciendo, y en medio normalmente van como a nuestras cosas como extras. Por ejemplo, si ponemos un fondo de, no sé, a Los Simpson, la escena como principal donde están en el sofá, nuestra parte de hasta atrás sería pues la pared, los cuadros y así. La parte de en medio sería pues donde está el sillón y nuestros personajes. Y en la parte de enfrente sería como la televisión y lo que estén viendo o haciendo los demás personajes. Y eso nos sirve para crear como cierta dimensionalidad en nuestra escena y pues nada, para que se vea bien y como que sea todo muy entendible. De hecho, si vemos como la parte como la vista como horizontal de nuestra escena, podemos ver que se ven como los diferentes niveles en donde estamos utilizando nuestra escena. Y pues eso nos sirve justo para que sea como todo muy tridimensional y no se vea como una escena muy plana, que es como la que nos queda en un inicio en Photoshop o en Illustrator. Y eso es lo que hace nuestra escena 3D. Capas de luces. Bien, una capa de luz en After Effects prácticamente es una luz artificial que te proporciona el programa para los diferentes tipos de composiciones que hagas. Hay muchos tipos de luces. Para generar una capa de luz, lo primero que tenemos que hacer es darle clic derecho a este panel. Luego hay que darle nuevo y luz. Primero hay que ver la luz ambiente. Como pueden ver, se cambió la temperatura color de la composición y nosotros podemos manipular esto dándole doble clic al icono del foquito. Podemos hacer que la temperatura sea más cálida, más fría, dependiendo del efecto que queremos lograr. El segundo tipo de luz es en paralelo. Este tipo de luz es similar a la luz ambiente, pero la diferencia es que genera un tipo de color y una gama de colores diferentes. Como su nombre lo dice, avienta una luz en paralelo en nuestra composición. El tercer tipo de luz que veremos es luz concentrada. Este tipo de luz es como un spot, un reflector o una lámpara. Para manejar este tipo de luz tiene que ver en cómo está ubicada la cámara, ya que podemos elegir el ángulo en donde está apuntando la luz. En opciones de material podemos elegir qué tanto queremos que se proyecten las sombras. En opciones de material podemos elegir qué tanto queremos que se proyecten las sombras. Y el siguiente tipo de luz es luz de punto. Sirve para marcar una zona en específica de la composición donde queremos que la luz se emita. Ahora les voy a hablar sobre las expresiones en After Effects. ¿Qué son las expresiones? Bueno, pues son un código en lenguaje JavaScript
que nos ayudan a la programación. Se insertan presionando Alt y clic en cualquier cronómetro de tiempo variable y pues cada expresión tiene su código, por así llamarlo. Por ejemplo, si queremos hacer que una ruedita gire varias veces, lo normal, que es muy tardado, es poner keyframe, recorrer la barra de tiempo, keyframe y así. Entonces es muy tardado y muy tedioso. Entonces este tipo de expresiones nos ayudan a automatizar todas las animaciones que queramos hacer. Es muy útil y es más fácil hacerlas. Solo tenemos que tener en cuenta que no todas las expresiones se escriben y tienen el mismo formato. Es decir, la de tiempo se utiliza tiempo, asterisco y el número de veces que quieras que gire esa cosa o se mueva. Ejemplo, 100. No obstante, cuando queramos utilizar el smooth, que es suavizar, no vamos a utilizar como la misma forma o la misma fórmula, por así llamarlas. Cada expresión tiene su fórmula y es necesario buscarlas para que pues las copies y las pegues, ya que hay algunas que son muy largas, otras son un poco más cortitas, y esas que tú copias obviamente las adaptas a lo que tú necesites. Es decir, si necesitas que se haga el movimiento como por 5 veces, pues le pones 5 en vez de 2, por ejemplo, y pues tú las vas adaptando al tiempo y a la acción que tú requieras hacer en tu animación. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Scripts. Los scripts son códigos de llave que están integrados a una especie de menú para facilitar y o manipular el uso de múltiples expresiones. Para usar un script, primero hay que descargar uno de internet, luego bajarlo. Usualmente viene en una carpeta. Luego de eso hay que descomprimir el archivo e instalar el script en el programa. Por ejemplo, un script nos puede servir para manipular el tiempo de la trayectoria entre un objeto que se desplaza de un punto A a un punto B. Presets. Un preset es una herramienta que nos ayuda a la hora de crear efectos. Básicamente son archivos de extensión los cuales contienen una serie de ajustes que se aplican a una capa. Estos ajustes pueden crear efectos en las capas o añadir expresiones en sus parámetros, o incluso pueden hacer ambas cosas. Plugins. Los plugins son un conjunto entre expresiones y scripts. También son una combinación entre varios efectos preestablecidos en After Effects. Los plugins nos ayudan a generar una mezcla entre todas las opciones que hemos visto anteriormente para facilitarnos el trabajo a la hora de realizar efectos visuales en una composición o en una animación. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la pantalla verde y es un recurso que utilizamos mucho tanto en cine como en programas de televisión y este tipo de cosas porque es como muy fácil hacerlo y pues nos sirve cuando queremos como cambiar un fondo para otro fondo. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí, pero quiero que ustedes crean que estoy en una cafetería, entonces ahora estoy en una cafetería. Y pues nada, ¿cómo funciona esto? Pues es una pantalla, puede ser verde, puede ser azul, y este tipo de colores resalta mucho porque nuestra piel pues no tiene esos colores. O sea, no hay nadie que sea verde más que Hulk, pero esa es otra historia. Entonces, al no ser como un tono o un color que tengamos en nuestra piel, hace que resalte y así en el momento de la edición solo nos enfocamos como en nosotros y el fondo es más fácil de manipular. Entonces ahora estoy en una cafetería, ahora en una librería, ahora puedo irme hasta Hogwarts y pues ya, eso sería todo. Es muy útil para producciones. Remapeo de tiempo. El remapeo de tiempo, como su nombre lo indica, es un ajuste que podemos hacer en el video para manipular el tiempo. Podemos usar este recurso en el caso que, por ejemplo, hayamos hecho un video que dura 25 segundos, pero resulta que al final queremos que dure 20 segundos. Podemos añadir keyframes con el remapeo de tiempo y con eso podemos controlar la aceleración y desaceleración del tiempo del video. Este tema es importante porque finalmente el video dura lo mismo,
Lo único que hacemos es jugar con el tiempo de ciertas secciones en el video en específico.